acta de la sesión 51 sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 52 se encuentra a disposición de las señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley que modifica la ley número 19.968 que crea los tribunales de familia y la ley número 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar para posibilitar el control telemático de la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima en los supuestos que indica, originado en una moción de la diputada Hoffman y los diputados Alessandri, Osvaldo Urrutia y Cristian Moreira. Luego tenemos un oficio del Ministerio del Deporte en el cual da respuesta a la solicitud antecedente frente a la denuncia efectuada por la funcionaria pública señora Claudia Chaparro Gutiérrez. En el mismo sentido, también un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en que informa que en relación al caso de la señora Claudia Chaparro, la ministra del Deporte ya dio suficiente respuesta y por lo cual se remite a esa información. En segundo lugar, un oficio del Poder Judicial en el cual remiten primer y segundo informe de los gastos para el financiamiento de estudios sobre paridad de género en el Poder Judicial, estado de verificación de la paridad en la actualidad y recomendaciones para generar mecanismos para su promoción. En cuarto lugar, un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual remite información correspondiente a los permisos de lactancia y parental postnatal del cuarto trimestre del año 2019. En quinto lugar, un oficio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, mediante el cual informa que durante el segundo semestre del año 2019 no se han efectuado gastos en estudios sobre paridad de género, estado de verificación de la paridad y recomendaciones para generar mecanismos de promoción del cuerpo femenino. Luego, un oficio del Subsecretario de Energía, en que remite informe de glosas presupuestarias correspondientes al año 2019. Luego, un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en que informa la cantidad de trabajadoras mujeres que han hecho uso del permiso de lactancia y de los trabajadores hombres que hacen uso del permiso parental postnatal. En octavo lugar, un oficio del Ministerio Público, por el cual informan de la cantidad de trabajadoras que han hecho uso de estos mismos permisos de lactancia y permiso parental postnatal. En noveno lugar, un oficio del Ministerio de Minería, en que informa la cantidad de trabajadoras que han hecho uso de estos mismos permisos. Luego, un correo electrónico de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, en el cual adjuntan el estudio de acoso en el campus, que caracterizó y dimensionó el fenómeno de acoso sexual y sus efectos y explica la respuesta institucional al problema. Un oficio del FOSIS, mediante el cual informa sobre la focalización de la oferta programática del FOSIS en la comuna de Cañete. Luego, un oficio del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en que solicita se remita copia de un acta de enero de 2019 de esta comisión. Luego, un oficio del Fondo Nacional de Salud, en que informa de la cantidad de trabajadoras que hacen uso del permiso de lactancia y trabajadores que hacen uso del permiso parental postnatal. También un oficio del Ministerio del Deporte, mediante el cual informan que con fecha 20 de enero del año en curso se recibió a la velerista señora Paula Miranda Neve con la finalidad de apoyar su carrera y consolidar sus éxitos deportivos. Esto en respuesta a un oficio de la comisión que solicitó se intermediara para esta gestión. Luego también un oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales en que informa la cantidad de trabajadoras que hacen uso del permiso de lactancia y trabajadores que hacen uso del permiso parental postnatal. Un oficio del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2019, remite un informe sobre los programas Mujer y Trabajo y Prevención y Atención de Violencia contra la Mujer. Luego, un oficio del Ministerio de Desarrollo Social en que remite información sobre la ejecución presupuestaria al segundo semestre del año pasado de la partida Subsecretaría de la Niñez. Una carta de la diputada Joana Pérez también en que solicita invitar a exponer ante esta comisión a la señora Paulina Martínez a raíz de una delicada situación con caracteres personales que ocurría el año pasado. Luego, un oficio del subsecretario de Educación en que informa sobre las medidas adoptadas a raíz de una denuncia de acoso sexual en un establecimiento educacional de la región metropolitana, que también corresponde a datos personales y por lo tanto se encuentra a disposición de las diputadas en la Secretaría de la Comisión. Y por último, un documento que se nos ha hecho llegar justo antes del inicio, un reemplazo de la bancada de diputados de Renovación Nacional, en que nos comunican que la diputada Jimena Sandón será reemplazada en esta sesión por la diputada señora Araceli Leuquén. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta, no? Sobre varios. Diputada Hernando. Muchas gracias, presidenta. Quiero referirme a un anuncio que hizo el presidente con ocasión del Día de la Mujer, en que anunció que iba a hacer llegar un proyecto de ley a propósito del monitoreo telemático y también de las pensiones asistenciales, un DICOM de las pensiones asistenciales. Y como nosotros, como Parlamento, tenemos una infinidad de proyectos presentados en la misma materia,
le voy a hacer entrega de un listado que yo encontré, que capaz que son más, para que sean considerados y que el gobierno también haga reconocimiento de la tarea que los parlamentarios hemos hecho durante años. Habría bastado con que priorizara alguno de esos proyectos. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Hernando. Yo entiendo que la Comisión de Familia además está tramitando uno de esos proyectos. O sea, hay proyectos que tienen avance legislativo que se están discutiendo que son sobre la misma materia. Diputada Luco. Gracias, Presidenta. No, quería saber, hace mucho tiempo, en 2 ocasiones, en 2 sesiones, yo pregunté solicitamos un acuerdo que le hiciéramos llegar al Senado, a la Comisión de Constitución, si no me equivoco, estaba el tema de segundas nupcias. Entonces quiero saber si al final de la Cámara salió alguna comunicación hacia el Senado por el tema de las segundas nupcias o no. El proyecto que fue aprobado y despachado al Senado. Pero ayer, el lunes, no, las segundas nupcias son los 9 meses, tienen que esperar los 9 meses. Hace tiempo se tramitó ese proyecto. Hasta el lunes todavía no estaba aprobado. Entonces, bueno, vamos a averiguar en qué estado, en qué trámite está, porque lo que yo recuerdo es que hace tiempo el de segundas nupcias se aprobó en la Comisión de Legislación, Constitución, Legislación y Justicia. Ah, usted está hablando del Senado. Ah, ya, perfecto. ¿Se acuerda que hicimos un acuerdo que íbamos a mandar una comunicación para solicitarle que le dieran urgencia, pero todavía lo están tramitando? Ok. Ya, pues reiteremos entonces esa solicitud. No la recordaba. Sí, diputada Orsini. Presidenta, quería solicitarle que pudiésemos oficiar al secretario general de la Cámara, puesto que hay algunas funcionarias que se han acercado a conversar conmigo que hoy día están amamantando y que en este Congreso no hay una sala de lactancia y que están sacándose el alimento de sus hijos en los baños. Y dado que estamos tramitando este proyecto de ley, pero para que sea ley sabemos que va a pasar mucho tiempo, podríamos hacer un paso de avanzada en este Congreso y empezar a implementar desde ya una sala de lactancia. Entonces quisiera pedirle, Presidenta, si podemos oficiar o citar a el secretario general de la Cámara para ver si pudiésemos implementar desde ya eso en el Congreso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputada Orsini. Diputada Sabat. ¿Sobre el punto o sobre otro? Ya. Presidenta, es sobre el punto, agradecerle la preocupación a la diputada Orsini también, porque hace un tiempo atrás, incluso yo estaba de postnatal, tuve los mismos acercamientos de mujeres que se encontraban con el mismo problema y le solicitamos y oficiamos formalmente tanto a la vicepresidenta de la Cámara y al secretario para que tomara todos los, opciones que tenía que tomar para que esto ocurriera. Ya están asignados los recursos y está asignada la sala, que es cerca de la enfermería. Y ya está, y supuestamente esta semana ya la están usando, aunque todavía no está completamente, digamos, con los sillones y los artefactos que van a acondicionar la sala de lactancia, pero ya la están utilizando como tal. Entonces, lo que podríamos pedir, y yo creo que sería bueno, Presidenta, que una comunicación que informe qué pasa hoy día o en qué estado está los acondicionamientos que iban a hacer para que esté funcionando en términos formales ya como sala de lactancia, pero estas comunicaciones ya las veníamos pidiendo hace harto tiempo, yo me atrevo a decir hace más de 7 meses, iba a ser la vicepresidenta que se iba a encargar que esto actualmente estuviera funcionando. Así que sería bueno que enviáramos otra comunicación por parte de la comisión, Presidenta. Gracias. Sí, yo considero que además del oficio quizá conocer y proponer mejoras para eso, porque no basta con, a lo mejor podría ser una por piso, que se comunique bien, hay falta de información según lo que entiendo, entonces podríamos quizá proponer algunas mejoras a ese servicio que se está implementando, comenzando a implementar. Diputada Hernando, diputada Yomas y después diputada Luco. Presidenta, yo ayer pedí a varias de ustedes la firma para un proyecto, era un proyecto de acuerdo y quien me hizo reparar en que era un proyecto de acuerdo fue la diputada Sabat. Y por eso hoy día lo traigo como proyecto de ley, lo ofrezco para que quienes lo quieran firmar, y tiene que ver con la ley Pascua.
para las que no saben, la ley Pascua establece en sus artículos 12 y 13 algunas prerrogativas que tiene las personas que viven en Pascua, ni siquiera las que pertenecen a la etnia. O sea, podría ser alguien del continente que viva en Pascua y que viole a una mujer y tiene menos pena, tiene un grado menos de pena por el hecho de que esta ley reconoce las costumbres de la isla. Entonces, yo las invito a firmar este proyecto para derogar esos dos artículos. ¿Ya? Aquí está. Ya, parte tú. Ok, gracias, diputada Hernando. Diputada Yomans. Gracias, presidenta. Quería hacer una consulta en realidad a la Secretaría por el caso de la red de investigadoras de la Universidad de O'Higgins, que también me enviaron un correo electrónico porque están en juicio actualmente con la universidad y ellos solamente querían la transcripción de la sesión en la que estuvieron presentes. Y en el acta no está todo transcrito como fue en el fondo la sesión, y lo que pide el tribunal es esa transcripción. Entonces no sé si eso está solucionado. En el fondo quería consultar, presidenta. Le voy a dar la palabra al secretario. Diputada, lo que llegó a la comisión es un oficio solicitando el acta de la sesión. Y el acta de la sesión, como lo señala el reglamento, es un resumen de las intervenciones y que además se remite a los antecedentes que están puestos en la página web de la Cámara. Como usted ve, en estas comisiones permanentes no tenemos taquígrafos y por lo tanto no hay una transcripción exacta de lo que dicen, sino simplemente, sobre todo en el tema de las audiencias, se resume básicamente las exposiciones de los invitados, pero no hay una transcripción, digamos, de los diálogos ni de todo lo que se señala. Pero se puede solicitar, secretario, una consulta, el registro de audio, ¿o no? A ver, tenemos... Pidieron el registro de audio y el tribunal no se lo aceptó. Ah, ok. Claro, sí, lo que pasa es que en un juicio, digamos, precisamente se trata de un juicio laboral, entiendo que la audiencia preparatoria deben haber ofrecido como medio de prueba el acta y eso es lo que el tribunal ordenó que se enviara, digamos. No podemos enviar algo distinto de lo solicitado por el tribunal. Entonces, Ahí está la respuesta, diputada Yomans. Diputada Luco. ¿No? ¿No me pedí? ¿Nadie más? ¿Sí? Ah, ya. Sí, yo quería pedir el acuerdo para citar una sesión extraordinaria con carácter secreta, un día lunes, ojalá, en Santiago, para escuchar a Paulina Martínez, que es madre de 2 menores que fueron violadas, menores de edad, que fueron violadas en la comuna de Maipú, y en cuya denuncia y procedimientos médicos se incurrieron en una serie de irregularidades. Obviamente ella quiere exponerlo en sesión secreta el detalle de esas irregularidades, un caso terrible de una violación doble de menores que son hijas de la madre que viene obviamente a denunciar. Se acercó a mi oficina parlamentaria, pero solicitando poder ser escuchada por el conjunto de las parlamentarias en este caso, que obviamente es muy terrible, muy complejo, y si tienen a bien poder sacar el acuerdo de esa sesión secreta y además extraordinaria, que no sería el día miércoles. Bien. Acordado, sí, día lunes. Bien. Bueno, pasando a la orden del día, esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley iniciada en moción que modifica el Código del Trabajo y la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer la obligación de contar con salas de amamantamiento o lactancia en todo lugar de trabajo, edificios de uso público y otros en las condiciones que se señala en el boletín 13.018.13. Tenemos varios invitados. En primer lugar se invitó a la ministra del Trabajo, señora María José Saldívar, pero se excusó la ministra y asiste en su representación don Francisco del Río. También fue invitado el ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Cristian Monkevet, también se excusó y asiste en su representación la señora Paz Serra Freire, jefa de la División de Desarrollo Urbano, y el señor Nicolás Galvez y Nostroza, asesor legislativo del ministro. Bueno, los 3 representantes de los 2 ministerios están aquí presentes en la mesa. Les damos la bienvenida. También invitamos a la directora ejecutiva de la Liga Chilena de la Lactancia Materna, señora Graciana Bartolucci, la enfermera matrona y asesora en lactancia materna, señora Francisca Orchard, no sé si está bien pronunciado, Orchard, bien. La nutricionista promotora comunitaria en lactancia materna, señora Gabriela Tranchino, y la nutricionista y asesora internacional en lactancia materna, señora Paula Campos. Entiendo, están todas presentes, ¿cierto? Ah, y además, la psicóloga y promotora en salud mental y prolactancia, señora Mónica Cortés,
la periodista señora Carolina Estrada, la presidenta y la directora del Sindicato Nacional de Trabajadores de Empresa del Instituto de Fomento Pesquero, pero van a venir en una próxima oportunidad, señora Lorena Canales y Marcela Rojas. Y la licenciada en Fonoaudiología, señora Yexemani Riquelme. Bien, sí, como verán, tenemos un listado grande de invitadas e invitados, y yo quería sugerirles o proponerles que pudiéramos darle prioridad a las representantes de las organizaciones, dado que las ministras y ministros no acudieron, y a los asesores lo hemos tenido presente, a menos que vengan con alguna propuesta, que fue lo que conversamos en la última sesión, si pudieran traer alguna propuesta para hacerse cargo de algunos puntos del proyecto. Pero de no ser así, yo recomiendo, o sea, lo que propongo en el fondo es que le demos prioridad a las organizaciones que están aquí presentes para que el tiempo en primera instancia lo tengan ustedes. ¿Sí les parece? ¿Sí? Ya. Acordado. Diputado Orsini. Sí, presidenta, yo además de integrar esta comisión, integro también la comisión de trabajo, comisión en la que tramitamos proyectos que tienen relación evidentemente con el derecho laboral, y es frecuente que la ministra asista a esas sesiones, y cuando no viene la ministra está siempre el subsecretario. Sin embargo, en esta comisión venimos tramitando proyectos que se relacionan con la agenda de trabajo y con género, pero lamentablemente a esta comisión jamás viene la ministra del Trabajo cuando se le invita, ni tampoco el subsecretario, y a pesar de que le tengo bastante respeto al asesor de gobierno, siempre se envía en representación del Ejecutivo a el asesor de gobierno. Entonces, la verdad es que pareciera ser que este es el compromiso que este gobierno muestra con la agenda de género. Quisiera pedirle, presidenta, que por favor insistiera a el Ministerio del Trabajo sobre la importancia de la tramitación de estos proyectos de ley que tienen que ver con trabajo y con género, y que por favor pudiese apersonarse en alguna oportunidad al menos mientras estemos tramitando el proyecto, idealmente la ministra y en su defecto el subsecretario, presidenta. Bien, yo estoy de acuerdo que, o sea, efectivamente aquí en esta comisión suelen no asistir las primeras autoridades del Poder Ejecutivo, y nosotros no legislamos con asesores, por más que le tengamos respeto en su conocimiento y todo, pero no tenemos aquí en la mesa nuestros asesores legislativos. En general tratamos de respetar esta instancia para que los debates se den con las altas autoridades. Entonces, sin perjuicio de que se le ha dado la palabra y han venido a los directores, al asesor, ¿cierto? Francisco Río, que ha podido intervenir en varias oportunidades, ojalá esto no se vuelva a repetir y puedan realmente darle la importancia a esta comisión. Porque lo que sentimos nosotras, las parlamentarias, es que privilegian otras comisiones, que es la Comisión de Trabajo, la Comisión de Hacienda o el Senado, en desmedro de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y no lo decimos por un simple prejuicio, lo decimos por cómo ha sido la asistencia tras las invitaciones a los ministros y ministras de Estado. Entonces, lo que solicitamos respetuosamente es que puedan hacer ese énfasis. Nosotros igual lo podemos transmitir en la invitación, que ojalá asistan los ministros y ministras, pero a ustedes también que están presentes, poder señalarles en este caso a la ministra y al ministro que puedan asistir a la comisión como corresponde, más que los necesitamos en esta tramitación. La diputada Sabat lo ha dicho, hemos tenido la mejor voluntad para tramitar este proyecto, pero hay cuestiones que nosotros no vamos a poder resolver, y para eso necesitamos a los jefes de Estado, ¿ya? No, los asesores no van a resolver esto, ni los directores van a resolver estos temas, son los ministros, las ministras y en última instancia el presidente de la República. Sí, don Francisco del Río. Solo para las explicaciones ante la petición de la diputada Orsini por su intermedio. Durante la tramitación de las mociones refundidas sobre responsabilidad coparental, siempre estuvieron las autoridades, o el ministro en ese tiempo, Nicolás Monkeberg, o el subsecretario, y con ello se construyó el proyecto, se establecieron los puntos de vista, se votó. En todas las sesiones, prácticamente todas. El Ejecutivo no tiene una priorización, de comisiones, ¿ya? Todas las comisiones son importantes porque todos los proyectos son importantes. Lo que ocurre es, y yo creo que por aquí se puede aclarar un poco la presencia mía al menos, no sé cómo funcionará el Ministerio de la Vivienda, es que
el subsecretario asistió a la primera presentación del proyecto de lactancia. Dimos una opinión en general y estamos en un periodo de audiencias. A las audiencias normalmente vienen los asesores, vengo yo como coordinador legislativo del Ministerio, se toma nota y el Ejecutivo vuelve en la primera sesión, cuando se empieza a tratar el proyecto, a entregar la opinión, propuestas y pareceres sobre lo que base de lo que han sido relatados en las audiencias. Y la opinión, por supuesto, de los diputados. Es por eso, nada más. Yo voy a transmitir esto, voy a transmitir la preocupación tanto al subsecretario como a la ministra, y tendremos una presencia mayor si así lo estima la comisión. Pero el curso es ese, no hay una suerte de mirar en menos una comisión. Estamos en proceso de audiencia y todos los antecedentes que aquí recopilo los tenemos semanalmente en las reuniones de equipo con la ministra y con el subsecretario. Y con eso se va formando una opinión por parte del Ejecutivo. Sí, le doy la palabra a don Paz Serra. Buenos días, Presidenta, a través suyo. Aclarar que en el caso nuestro es parte de un diseño, se ha priorizado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que sea una mujer la que hubiera venido a la comisión, y eso tanto el ministro como el subsecretario, entiéndase que soy la tercera a bordo, digamos, y primera mujer, entonces por lo nuestro corresponde a un diseño. Sí, el ministro está en otra comisión, lo definimos así, nos pareció pertinente, pero si a la comisión le parece que sea el ministro el que tenga que venir, así lo haremos, se lo haremos saber. ¿Alguien más? Sí. Sí, aclarar que el ministro del Trabajo en la tramitación del proyecto de corresponsabilidad no vino a todas las sesiones, vino al principio y después tuvimos la presencia de usted, don Francisco del Río. Y además la colaboración fue más bien en cuanto a crítica, no hubo aporte ni propuesta de incorporación al proyecto de corresponsabilidad, no tuvimos nunca un texto del Ejecutivo para eso. Entonces lo que nosotros estamos tratando de expresar es que esta es una comisión nueva, es cierto, pero es sumamente importante. Es la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y la presencia de los ministros, su ministra de Trabajo, no es la misma que otras comisiones, no es la misma. Entonces, yo entiendo la excusa, entiendo que a veces está en otras comisiones, pero porque hay una priorización distinta. O no están acá porque están en el Senado, es porque hay una priorización distinta. Y lo que nosotros queremos hacer es simplemente un llamado de atención y ojalá una reflexión al respecto, porque por más que no sean proyectos de gobierno lo que se tramitan, son proyectos que son importantes para el país, importantes para las mujeres. Y son además iniciativas muchas veces de las parlamentarias de manera transversal los que se tramitan acá. Bien. Entonces, vamos a darle en primera instancia la palabra a la directora ejecutiva de la Liga, si es que estamos en ese orden ya. Doña Graciana Bartolucci. Buenas tardes. Yo voy a hacer una pregunta a la galería. De las que mencioné, ¿cuántas van a intervenir? Dos. ¿Más? Ya, entonces le vamos a dar 20 minutos para la exposición a cada una, para tener tiempo de preguntas y respuestas, y así estamos bien con el tiempo. Doña Graciana tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo vengo a representación de la Liga Chilena de Lactancia Materna, que es una organización que lleva 41 años en Chile, digamos, apoyando a las mamás en su lactancia, ¿ya? Y que hemos sido pioneras, digamos, a través de tantos años de ir avanzando en el apoyo a la madre. Empezamos con la prolongación del postnatal, que felizmente ya la tuvimos, ¿verdad?, el año 2011. Y creo que esto de la sala de lactancia es prioridad uno. ¿Ya? No podemos seguir las mamás sacándonos leche en lugares que no son adecuados. Creo que es una maravilla lo que se está pretendiendo y ojalá, digamos, se pueda lograr en el tiempo más corto posible. ¿Por qué razón? Porque vemos que hay una depresión de las mamás cuando se encuentran con tantas dificultades, más, digamos, que los comienzos de lactancia no siempre son tan fáciles. Y creo que es una obligación de todos nosotros, de toda la población, para que respaldemos este proyecto. Esa es mi idea. También poner, a disposición la labor que ha hecho la Liga, que es la formación de monitoras comunitarias en lactancia materna. Que en el fondo son madres que ayudan a otras.
que han sido capacitadas por la Liga, digamos, para que hagan este trabajo. También ponemos a disposición de ustedes esta labor. En el caso de la implementación de las salas de lactancia, nuestro trabajo es totalmente voluntario, ¿ya? Así que, digamos, estamos dispuestas a colaborar en lo que se estime necesario para que estas salas de lactancia puedan tener, digamos, lo básico. Ojalá no nos vayamos a cosas muy elucubradas. ¿Qué necesitamos? Un ambiente cerrado, privado, que haya un lavamanos, un asiento cómodo y ojalá un mudador. Ni siquiera necesitamos refrigerador ni nada, porque se sabe que la leche materna puede estar varias horas a temperatura ambiente y basta que la mamá vaya con un cooler, qué sé yo, si tiene que sacarse leche, para que eso funcione perfecto. O sea, tratar de implementar en la forma más rápida posible y menos difícil, menos complicada, para que de una vez por todas ya no se usen los baños, ni en las oficinas, ni en ninguna parte. Eso a grandes rasgos, digamos, nuestra labor, nuestros deseos, y estoy a disposición de ustedes para todas las preguntas que estimen hacer al respecto. ¿Alguna duda, alguna implementación de algo? Muchas gracias, doña Graciana. Vamos a terminar con la exposición y después vamos a hacer las preguntas, ¿ya? Sí. ¿Su nombre es Francisca? ¿O es? Gracias, presidente. Sí, Francisca Orchard es mi nombre. Le voy a cambiar a la señora Graciana porque mi presentación está ahí, así que le voy a cambiar. Ahí sí. No, sí prendió, así que esperemos nomás que El proyector. quede. Pero se apagó el proyector, parece. Me parece, a ver. Ahí sí. Bien, vamos a suspender por un minuto mientras se solucionan los Sí, problemas dale. técnicos. Gracias. Mientras se resuelve el problema técnico de la proyección, le vamos a dar la palabra a los representantes del Ejecutivo, que además no tienen un PowerPoint, pero tienen una presentación breve. Bien, vamos a darle en primera instancia a doña Paz Serra, ¿sí? Jefa de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Urbanismo. Sí. Ya, muchas gracias, presidenta. Vamos a aprovechar, apenas llegue, le pasamos la voz, Francisca. Nosotros estuvimos aquí en enero de este año, luego nos juntamos en el ministerio, hicimos una pequeña sesión de trabajo a fines de enero y también durante febrero una parte de situaciones. Y lo que queremos plantear son observaciones para ver qué es lo que considera esta comisión y, por cierto, las invitadas. Entonces, tal como está redactada la ley, caben todavía una serie de dudas que se requieren precisar, entre ellas, ¿para quién? O sea, a ver, si bien la ley exige una salita que debería compartir lactancia y extracción de leche con un mínimo estándar de privacidad e higiene, nos caben preguntas como, ¿para todos los destinos o para qué destinos? ¿Para todas las escalas o para qué escalas? Y para si edificación nueva o existente. Eso es las tres grandes
situaciones en las que tendríamos que especificar. Respecto de los destinos, nosotros pensamos que no todos los destinos deberían tener esta exigencia, sino principalmente los usos de comercio, de equipamiento, entiéndase, educacional, servicios generales y vimos educación, servicios generales y esos dos principalmente. Comercio y educación. Sí. Comercio, educación y servicios generales. Y servicios generales. O sea, servicios que Y tengan salud. de público. Sí, equipamiento, educación y salud. Esos son los que donde nos creemos que tenemos que concentrarnos. Eso en materia de destino. En materia de escala, distinguimos entre equipamiento básico, equipamiento menor, equipamiento mediano y equipamiento mayor. Tal como está definido en la ordenanza general, el equipamiento menor es de 250, la carga ocupacional de 250 usuarios a 1000. Nosotros creemos que sobre 250 usuarios debería ser exigible. Menos que eso no, porque caemos en una situación donde habría que exigírsela a una junta de vecinos, a cosas que son muy menores que realmente complejizarían mucho la exigencia en las edificaciones. Y respecto de nuevos y existentes, también nos parece que esta es una exigencia que debería ser para edificios nuevos. En ese momento se conversó que la salita, tal como dijo aquí la señora hace unos momentos, es una salita que debería tener un estándar básico de privacidad, higiene, la cual estaría representada básicamente por un lavamanos y la existencia de un sillón cuyas características no es muy fácil poder exponerlas, pero vamos a, sí, claro, expresiones como cómodo, etcétera. En cambio, en la edificación existente no se le podría exigir una sala nueva, sino más bien resguardar el hecho de facilitar un lugar que cumpla con privacidad y un lavamanos, que sea distinto al baño. Ya que ahí nos surgen una serie de inconvenientes como edificios patrimoniales, edificios, no sé, distintas características que no podríamos exigirle una edificación, ya sea por presupuesto como por dificultades que son características propias de la edificación. Además de esto, que es lo que estamos trabajando en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, hay una propuesta para, explícalo tú, lo explica Nicolás. Nicolás, asesor legislativo del Gabinete del Ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Importante también vincular, nosotros creemos que más que una modificación de la Ley General de Urbanismo, podría ser una modificación de la Ley 21.155 que fue aprobada el año pasado, que establece medidas de protección de la lactancia materna, y en estricto rigor debe ser incluir un artículo 2 bis, en el cual haga referencia de esta exigibilidad para aquellos propietarios que soliciten un permiso de edificación nuevo, destinada, en este caso, a equipamientos bien específicos, en el fondo no cualquier equipamiento, sino que lo que refería para que sea establecimientos de educación, salud, eventualmente comercio, y que esté destinado también a una carga de ocupación que sea superior, en este caso, al equipamiento menor. De esta forma, se precisaría en la misma ley, en el fondo tendríamos un cuerpo más robusto respecto de la lactancia en general, y también es importante tener precisiones respecto de si se hablará de salas de lactancia, o la ley actualmente habla de salas especiales de amamantamiento. Muchas veces se da la confusión si va a ser solamente una sala de amamantamiento o de extracción de leche. Nosotros creemos que la sala de lactancia debe ser el género y que en el fondo incluya ambas, tanto el amamantar como la extracción de leche. Eso, señor presidente. Bien, muchas gracias a los representantes del Ministerio de Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Vamos a continuar entonces con doña Francisca Orchard, enfermera matrona y usuaria de lactancia materna, ya que está lista su presentación. Y de ahí la pregunta tengo anotada. Ah, perdón, don Francisco El Río, y de ahí la... A ver. Ahí sí, ya. Gracias, presidenta. Agradecida la invitación. Más bien, hoy día mi presentación se va a basar en aspectos más bien técnicos y tratar de demostrar al conjunto de personas que nos encontramos aquí
la importancia, no solo la importancia de amamantar, sino también los costos que están implicados en el no amamantar, que quizás es uno de los puntos importantes de mirar hoy en día. Planteamos algunos objetivos básicos, como identificar los beneficios, conocer recomendaciones, los costos que tiene no amamantar, el impacto del trabajo y la separación, en la idea de poder mantener estas salas o crear estas salas amigables con la lactancia materna. Sin duda que lo más importante cuando pensamos en una iniciativa como las salas de lactancia es un comienzo justo y equitativo para todos los niños. Es quizás la base y la norma biológica que uno debiese pensar para todas las personas, niños y niñas que nacen en nuestro país. ¿Y por qué? Porque los niños se ven beneficiados con mejores resultados de supervivencia, salud y sobre todo de capital humano, no solamente en el presente, sino que también como base para sus vidas. En forma bien general, decirles que la leche materna, a diferencia del uso de la fórmula, se basa principalmente en las partes vivas de la leche materna, que carece la fórmula y que fundamentalmente es lo que da la protección a riesgo de enfermarse y a morir a lo largo de la vida. Ahí podemos ir viendo los distintos beneficios que tiene la leche en relación a la mortalidad infantil, en relación a la morbilidad, es decir, la frecuencia de enfermedades que encuentran los niños a lo largo de su vida. También existe una protección en cuanto a morbilidad y mortalidad de las madres que amamantan. Y hoy en día un tema que está creciendo mucho, que tiene que ver con el impacto medioambiental de la lactancia, ya que las madres que amamantan por más tiempo emiten menos contaminantes, no hay transporte, no hay envases y tampoco hay un proceso de elaboración, sino que va directo del productor al consumidor. ¿Ya? Es entonces una de las bases para finalizar la pobreza y una base equitativa. Todos cuando amamantamos somos iguales en género y en posibilidades. Las recomendaciones que existen hoy día de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, primero es un inicio temprano, de hecho la primera hora vivida del amamantamiento, porque eso nos sensibiliza a tener una lactancia materna más exitosa y prolongada en la vida. Luego lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, eso quiere decir que no hay introducción de ningún alimento dentro de los primeros 6 meses, ni agüitas, ni tés, ni ningún otro suplemento. Y después una lactancia hasta los 2 años o más, según lo decía la díada, es decir, madre o hijo, hija, y se complementa con otros alimentos. Muy importante que considerar que todos los beneficios asociados a la lactancia son proporcionales a la extensión y a la exclusividad. Esa es una de las razones por las cuales uno quisiera tener iniciativas que promueven lactancia materna después del postnatal, ¿no? Porque podríamos decir el postnatal nos protegió durante tiempo y ya subimos nuestros índices a los 6 meses, pero la idea es que entre más tiempo tengamos, más beneficios tenemos para nuestra sociedad. Levemente saber por qué necesitamos lugares o por qué necesitamos instancias para promover la producción de leche o extender la producción de leche durante esos 2 años y más, es que el cuerpo produce leche en relación a cuánto me vacío el pecho, es decir, si yo mantengo 12 horas que voy a trabajar mi mama llena de leche, se provoca un estímulo cerebral y el cerebro dice, parece que esto está muy lleno, entonces mejor no produzco más. Por lo tanto, una madre que trabaja lo que tiene que mantener es una extracción frecuente para lograr mejores índices de lactancia. En términos de aspectos económicos y números duros, como normalmente le gusta, yo me imagino, a las comisiones, la prevalencia mundial de lactancia ha ido aumentando en el tiempo, no tanto como hubiésemos querido. En Chile hemos ido aumentando nuestros números, sobre todo a partir de la aprobación del postnatal, que subió sobre todo la lactancia materna al 6º mes, que tenemos ahora un promedio más o menos del 61%, muy bueno. A los 12 meses un 43% y a los 24 meses un 24%. Ahí se ve más o menos cómo ha ido aumentando la lactancia exclusiva hasta el 6º mes de vida en nuestro país. Y dentro de las políticas de prolactancia tenemos una creación del Sistema Integral de Protección a la Infancia, el Chile Crece Contigo, tenemos la extensión del postnatal que se completaron con el permiso parental las 24 semanas, tenemos la ley 21.155, protección a la lactancia y a su libre ejercicio, y tenemos 4 otras grandes iniciativas que son importantes para hacer en conjunto, que son la implementación de las salas de lactancia, razón por la cual estamos aquí,
Orientaciones técnicas de clínicas de lactancia en salud, que hay una diferencia técnica. Cuando hablamos de salas de lactancia nos referimos a lugares donde podemos amamantar, extraernos leche, y las clínicas de lactancia son más bien instancias de salud donde se apoya a las mujeres en las dificultades en lactancia, que son la causa número 1 por las cuales las mujeres dejan la lactancia, dificultad o mal manejo de ella. Luego tenemos la iniciativa Hospitales Amigos del Niño y la Madre, que se implementa a nivel base de los hospitales con 10 iniciativas que promueven la lactancia. Y un punto muy importante, que no lo tenemos como ley, pero que sí tenemos que trabajar en pos de eso, que es el Código de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna, que es un acuerdo al cual Chile está suscrito, que hoy se vigila pobremente y que tiene que ver con la promoción de las fórmulas, que hoy día es de un impacto comercial muy importante y una de las otras causas por las cuales las mujeres no amamantan, porque la oferta hacia fórmula es muy fuerte y importante. A pesar de la evidencia que yo les he mostrado con respecto a los beneficios de la lactancia materna, en el mundo la mayoría de los niños no son amamantados según las recomendaciones y existen distintos costos por los cuales que se deberían de ese no amamantamiento. Una de las razones que expongo un poco aquí los números es hacernos una idea de qué es lo que nos cuesta no amamantar. Por ejemplo, en términos de morbilidad y mortalidad, tenemos 1.100 millones de dólares anuales que gastamos en niños que se enferman porque no amamantan. Y las pérdidas en mortalidad prematura de niños en 50.000 millones. Y una de las pérdidas más importantes tiene que ver con las pérdidas cognitivas. Los niños que amamantan tienen mejores índices intelectuales medidos en CI, alrededor de unos 3 puntos, y por el hecho de enfermarse menos, probablemente su etapa productiva es mayor, y por lo tanto como capital humano tenemos cierto grado de pérdida en aquellos niños que no amamantan. Tenemos 20.000 muertes maternas que podemos prevenir, 800.000 muertes infantiles y pérdidas económicas de unos 300 billones. Dentro del impacto de la lactancia, uno de los que nos preocupa son las condiciones laborales de las mujeres hoy en día para continuar con sus lactancias. Y en la medida que hemos visto que las mujeres van aumentando sus tiempos en el trabajo y hay una mayor fuerza laboral femenina que ya supera cerca del 50%, nos encontramos que el 34% de las mujeres más o menos abandona la lactancia al empezar a trabajar. Hoy día en nuestro país a los 5 meses y medio. La mayoría de las mujeres que abandonan lo hacen dentro de las primeras semanas de retorno al trabajo, casi un 80% por la dificultad que resulta de eso. Dentro de ello, los lugares que no están existentes ni disponibles para continuar con extracción o con amamantamiento. Solo cerca de un 40% lo sigue en los meses siguientes, abandonando precozmente. ¿Cuál es el impacto del trabajo? Más o menos lo hablamos dentro de la fisiología. Cuando empieza a haber nuestra acción de leche, se produce un aumento entonces en los volúmenes de las mamas y eso hace que exista menos producción futura de leche. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos en relación a las salas de lactancia? Más bien proporcionar una adaptación básica para permitir que las mujeres se extraigan leche y que además sea un espacio privado para amamantar, ¿ya? La idea es que sea un espacio donde nadie pueda ver dentro y que sea funcional, aunque no exclusivo, para extracción de la leche. Cuando tenemos en lugares públicos, probablemente la mayoría de las mujeres no necesita extraerse para mantener leche y refrigerarla, pero sí en los lugares de trabajo en que las jornadas de trabajo son completas. Si una mujer va a estar trabajando 8 horas al día, necesita un lugar para poder refrigerar en mejores condiciones de su cadena de frío. ¿Cómo debe ser ese espacio físico? Tener una silla o un sillón cómodo, un lavamanos, idealmente un enchufe en aquellos lugares de trabajo para que las mujeres puedan utilizar ya sea un extractor manual o un extractor eléctrico, refrigerador para mejores condiciones y alguna superficie dura y recta que pudiéramos poner o eventualmente un mudador o para poner los implementos que la mujer necesita. En los casos que no sea posible, como en los espacios de constructibilidad más antiguos, no espacios nuevos, uno puede poner algunos módulos prefabricados básicos que pudieras instaurar, considerando que hay muchos espacios públicos antiguos en que las mujeres tienen acceso junto a sus hijos. Por lo tanto, puede ser una opción que no necesita estar incluida en lo inicial de esa construcción, sino que adosarse durante el tiempo posterior.
Ahí hay más o menos algunos beneficios en relación a las salas de lactancia y sobre todo los lugares de trabajo, haciendo que haya una mejor adherencia y fidelidad de las mujeres trabajadoras, hay una mayor retención de la obra calificada, hay relaciones públicas positivas de la empresa, las imágenes corporativas siempre son mejores cuando tenemos y protegemos la lactancia, son ecoamigables, hay mejor fuerza laboral en el futuro, etcétera. Existen algunas iniciativas internacionales como leyes en pocos lugares. Aquí estoy nombrando en el Reino Unido, se considera ley tener un espacio en que uno en el trabajo pueda extraerse y mantener leche materna. En los Estados Unidos existe también un acta de recomendación hacia los empleadores y así existen en distintos lugares iniciativas que van en apoyo de los lugares de lactancia en el trabajo. Más que nada decir que los esfuerzos para mantener la lactancia materna en el tiempo no pueden ser esfuerzos aislados, sino que tienen que ser esfuerzos comunitarios en que están incluidos distintos estamentos de la sociedad, legisladores, educadores, personal de salud. Esa es la mejor manera de lograr una real intervención y un impacto positivo en los índices de lactancia materna. Así es que eso, haciendo esa motivación, espero poder contribuir a una buena decisión acerca de nuestras salas y clínicas de lactancia futura. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, doña Francisca Orchard. Y bueno, a Graciana Bertolucci también, que expuso en primera instancia. Vamos a abrir la ronda de preguntas. En primera instancia tenía la diputada Maya Fernández. Muchas gracias a todas, bueno, también a todos por lo que han expuesto. La verdad que esto es un tema, a propósito que hablamos que Chile cambió, también esto ha cambiado. Yo me imagino que al principio, cuando se hablaba de amamantamiento, no se escuchaba muchas voces que replicaran y se veía como una temática, una lucha de unas pocas, y cada vez son muchas más. Y en eso yo siempre he felicitado a este proyecto. Y digo esto porque yo recuerdo que hace unos días vi un Twitter de una profesional, mamá, que se quejaba por una empresa, la Raín Vial. Y el tema interesante, la portada la segunda, la disculpa de la Raín Vial con la madre a la cual no le dio las condiciones para amamantar. Es decir, es un tema que claramente, tal vez hace unos años no hubiera sido la portada de un diario. Y quiero decir, y no solamente fue el baño, sino en un basurero, en el baño. Y lo que le ocurrió a esta mamá es lo mismo que nos ha ocurrido a muchos de nosotros cuando fuimos funcionarios públicos. Yo trabajaba en la Airecon, en la Cancillería, cuando tenía que en el baño también, al igual que ella, sacar la leche para mi hija. Entonces, digo esto porque, y ahí más bien mis consultas es para el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué no los edificios públicos cuando yo sí creo que se puede hacer esfuerzos, no solo en los nuevos? Yo estoy segura que la Cancillería tal vez no era un tema, pero se podría instalar, y así como es en otros edificios públicos, para que otras como yo no estemos en el baño, que compartimos todas, con la basura, obviamente, porque yo, de hecho, me preocupaba de sacar el latón de basura, porque era la leche para mi hija. Entonces, creo que más, esa es mi pregunta. No tienen por qué ser edificios nuevos, créeme, fui funcionario público al igual que ustedes. Y por tanto, no me parece, ¿por qué eligen ustedes qué lugares, bajo qué prioridad y cómo lo designan esas prioridades desde el Ministerio de Vivienda y no de Salud? No sé si esto lo he conversado con Salud también, porque está bien, no dudo de sus capacidades técnicas respecto a vivienda, pero no sé si es respecto a la especialidad que tiene que ver con la lactancia. Es decir, no quiero ser peyorativa, pero son especialidades absolutamente distintas. Y ahí me gustaría también escuchar a gente de salud en este proyecto, no solo a vivienda. Esa es mi pregunta, ¿por qué sobre 250 personas? Es como que, es decir, en mi caso lo más probable es que no éramos, tampoco somos a veces, muchas mujeres en algún espacio al menos de la administración pública. Por tanto, es decir, yo creo que todas las mujeres tienen derecho a amamantar en lugares que corresponden. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo decidieron ese número? ¿Cómo deciden esos lugares? ¿Lo conversaron con Salud?
me gustaría saberlo. Insisto, yo encuentro súper bueno que justo cuando estemos debatiendo hoy la portada de la segunda tenga que ver justamente con pedir disculpas por no tener un espacio donde una mujer pudiera amamantar, como corresponde. Para no quitar más tiempo, porque hay más preguntas, me interesó mucho lo de la temperatura que hizo nuestra primera expositora respecto a que resiste. Pero es lo mismo invierno que verano con 34 grados, ahí como que creo que hay una diferenciación dada los calores. No, por eso, pero que es interesante por el tema y porque eso también tiene que ver con las condiciones, porque si bien es cierto, me sale la parte bióloga a mí, entonces por eso de repente pregunto esto, porque entiendo que 34 no es lo mismo que 19 grados, por poner un ejemplo, o como 10 grados, por tanto sería bueno ese tema. Nada, y lo último es eso, sobre todo con vivienda. A mí no me quedó claro la propuesta de qué sustenta la propuesta de ustedes. Y bueno, ya supe que voy a ser invitado a Salud, porque yo creo que aquí Salud también tiene mucho que decir. Y agradecer, porque además uno ve puros beneficios, incluso económicos, ya que nos preocupa tanto la economía muchas veces, de tener amamantamiento como corresponde. Así que muchas gracias. Sí, gracias, diputada. Sí, a las invitadas, al final, después de todas las rondas de preguntas, le vamos a dar las palabras a todos los invitados y invitadas. Diputada Carvajal. Yo saludar a las invitadas, en primer término decir que este es un tema que, a propósito de muchos otros temas que no solo dicen relación con las mujeres, sino con la sociedad, que propendemos cada día que sea más igualitaria, se ha planteado a propósito del proyecto de la diputada Sabat y otras iniciativas, como por ejemplo mudadores, los lugares de espacios públicos, que también está al debe y que también es necesario cuando se tienen niños pequeños y se deben, porque yo creo que hay un mandato ahí también que nos convoca a hacer y dar soluciones cuando se trata de la infancia en todas sus etapas. Y en ese sentido yo quisiera, Presidenta, si me permite, primero solicitar con mucho respeto la posibilidad de poder incluir mi votación en este proyecto. Yo no estaba presente, a propósito que cumplo un rol también como vicepresidenta de la Cámara en muchas cuestiones que a veces me impiden venir. A propósito de eso estuve en una actividad hora, por eso llegué tarde. Entonces solicitar eso como primera cosa. Sí, le estamos dando la campana a nuestra expresidenta, una de las pocas presidentas mujeres que teníamos en la Cámara y que hoy día celebramos, así que le pido la excusa y les pediría pudieran autorizar aquello, incorporar mi firma en la votación general que se hizo del proyecto. No hay problema, es que sí, en general, en general no pudo votar. Sí. No pudo votar la diputada Fernández y Carvajal y Troncoso. Troncoso no está acá, así que no sé si estamos de acuerdo para ella también. Para incorporarla. Sí, de la última sesión de enero. Ya habría acuerdo entonces incorporar el voto favorable de las tres parlamentarias. Respecto a hacernos cargo también, yo quiero contarle que también en la Cámara nos hemos hecho cargo. La próxima semana, el día martes, se va a inaugurar la sala de lactancia que va a estar justamente instalada en la parte donde está el policlínico de la Cámara. Entonces creo que ahí también hay un esfuerzo importante de Marcela, de Maite, de Maya, de Araceli, de todas las diputadas, de aquí las funcionarias sobre todo, que aprovecho de saludar a la presidenta de la funcionaria, de Camila, en este sentido, así que también dentro de la institucionalidad creo que nosotros tenemos ahí el checklist y que es importante resaltar. Me queda la duda a propósito del tema en relación a la situación previa. Nosotros escuchábamos acá a la experta, nuestra amiga, de la importancia que nosotros no nos cabe ninguna duda que tiene el amamantar, de lo que significa tener las condiciones, pero hay una situación que a mí en lo personal me queda dando vuelta y que tiene que ver con el aprender a dar o a amamantar o a dar, no sé cómo es la palabra técnica, porque creo que hay mucha enfermedad asociada justamente a que no se conoce la situación previa y muchas mamás que a veces por estas consecuencias que se provocan por el desconocimiento, sobre todo en madres primerizas y jóvenes, que provocan enfermedades como la mastitis y otras que van aparejadas también a licencias que tienen un impedimento allí y los médicos dicen. Entonces creo que esa parte previa, yo quisiera preguntarles a ustedes como expertas cómo se supera y si también qué existe hoy día, perdón la expresión, pero no quiero decir en el mercado, pero
en la propuesta pública, en la institucionalidad respecto a esta temática. Eso me interesa, sobre todo por las condiciones de higiene, porque a veces vienen, entiendo que eso también tiene que ver con algo de una enfermedad, qué sé yo, a propósito de infecciones y otras. Eso me queda dando vuelta. Y lo segundo, respecto a la voluntad. Yo siento que aquí siempre nosotros se nos responde que no hay recursos, que dentro de los presupuestos no están incorporados, que esto tiene que ser con ciertas limitaciones. ¿Qué hay respecto de eso, del financiamiento y cuál es el avance que podamos tener, si bien por etapa anual o algo? Yo quisiera también escuchar el compromiso desde el Ministerio de cómo vamos a avanzar, a propósito que también a nosotros nos toca aprobar el presupuesto de la Nación cada año, y en ese sentido tal vez, si tienen una mirada respecto a eso y cómo se va a atender esa situación que siempre, no quiero decir siempre hay excusa, pero siempre es una causal que se alude cuando no se provocan estos cambios. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputada Carvajal. Diputada Sabat. Gracias, Presidenta. Primero que todo, agradecer las exposiciones tanto de la Liga Chilena como de la especialista en lactancia, Francisca Horta. Creo que de verdad aquí se ha demostrado que los beneficios son para la sociedad y no solamente tiene que ver con un asunto de dignidad para las mujeres y para las madres chilenas, sino que también derechos para nuestros niños que tienen de tener, ojalá, el más tiempo posible lactancia materna. Hemos visto ya en una segunda presentación donde la Organización Mundial de la Salud establece que lo recomendable son 2 años y en Chile no alcanzamos a llegar con una cifra, digamos, que podamos ostentar a los 5 meses y medio, que es el postnatal. Por lo tanto, yo creo que esto va a ayudar a la sociedad entera y no a las mujeres, como de alguna otra forma se trata de establecer un derecho para nosotras. Yo creo que tiene que ver con beneficio a la sociedad y aquí se ha demostrado aquello. Segundo, me encantaría ver más fuerza por parte de los ministerios. Yo entiendo que aquí hay voluntad, yo quiero agradecerla por parte de los asesores que están aquí presentes, pero creo que hacer distinción nuevamente en una nueva ley, creo que sería pecar de nuevo en lo que hoy día estamos pecando, por ejemplo, a la cuna, que algunas mujeres tengan derecho porque son 20 o más trabajadoras en lugar y otras no. Yo creo que hoy día tenemos que hablar desde un lugar distinto y eso es de dejar de quitarles derecho a algunas mujeres porque pertenecen a trabajo o al lugar de trabajo donde hay menos trabajadoras. Yo creo, y eso lo queremos establecer también en el proyecto, una diferencia, pero que exista el derecho y que se garantice el derecho a todas las mujeres chilenas de no tener que estar en un baño extrayéndose leche o en otra instancia cuando quieran amamantar, que lo hagan en un lugar digno, limpio, libre de bacterias, no como ocurre hoy día, que pasa todos los días. El caso de la portada de La Segunda, donde vemos a una mujer que tiene que hacerlo en un baño, ocurre todos los días, en cada minuto. Mujeres que indignamente, para poder salvar el alimento de sus hijos, lo tienen que hacer en un baño o en una bodega fría o en algún espacio que sobró. Y no es digno para ninguna mujer en Chile que eso ocurra, ni tampoco el peligro que existe latente de que nuestros hijos tengan que tomar o alimentarse con un alimento que probablemente esté contaminado por esas bacterias en un baño indigno, y lo vuelvo a decir. Y creo que es importante que la diferenciación no se haga, de nuevo en esta ley la diferencia de 250 trabajadoras según el número de trabajadores que haya en el lugar de trabajo del derecho, insisto, porque el lugar podemos nivelarlo, podemos decir que sea un espacio que se facilite a la trabajadora, que no tengamos que construir una sala de lactancia según el lugar de cuántos trabajadores haya en ese lugar, pero que el derecho no se le extinga a una persona o no se le deje de dar o ejercer ese derecho a la mujer por el solo hecho de estar en un lugar de trabajo más pequeño. Yo creo que el derecho no podemos quitárselo a esa mujer, yo creo que hay que hacer la diferencia y por eso hablábamos de que existiese o se le facilitara un lugar, un espacio digno y limpio en los lugares más pequeños y en los lugares donde efectivamente existan más mujeres, hablemos de tener que construir, en el caso de que sea un edificio nuevo, una sala o facilitar una sala, digamos, con lógicamente las necesidades que están además para su implementación, que están, hay que decirlo, dicho en un protocolo en el Ministerio de Salud, y también lo dice la diputada Maya Fernández, para que solicitemos que vengan, es el encargado de la División Políticas Públicas del Ministerio de Salud, que habla justamente de la implementación de salas de lactancia, un protocolo especial que existe y que sería bueno que viniera la próxima sesión, diputada presidenta, si lo pueden citar.
Así que eso, ojalá que pudiéramos hacer las indicaciones con el Ministerio de Vivienda para conversar y que sea bajo ese tenor, no quitarle el derecho a ninguna mujer antes de querer dárselo. Maite, ¿no? Ya, el don Francisco El Río tiene la palabra para hacer Gracias, preguntas presidenta. en esta oportunidad. Sí, agradecer las exposiciones de las invitadas y a ver si nos pueden ayudar con alguna información y también a vivienda para, desde el punto de vista laboral, poder resolver algunos temas que se nos presentan. Esto yo creo que es un complemento, el Ministerio creemos que es un complemento justo y necesario del derecho de alimentación que tiene la madre. El derecho a alimentación ya hace bastante tiempo se separó del derecho a sala cuna. Antes tenían derecho a ir a alimentar a los hijos solamente aquellos que accedían a sala cuna. Hoy día no. Pero claro, si la alimentación consiste en leche materna extraída, evidentemente tiene que haber un lugar donde poder extraerla en estas condiciones que hemos hablado. Entonces, ¿qué ocurre? Pueden darse dos situaciones, y aquí viene mi pregunta. Si la madre se extrae varias veces al día leche, perdón si ocupo en forma impropia de repente el lenguaje, disculpando, tiene que tener un lugar en la empresa y para ser consecuente con el derecho de ir a la sala cuna o a su domicilio a alimentar a su hijo, ¿ya? Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que se haga todo en la sala cuna. O sea, puede haber casos en que se haga también todo en la sala cuna, o como puede haber casos en que no. En que la persona vaya a la sala cuna, se extraiga leche y alimente una parte de ahí, o deje la parte de la leche en la sala cuna. Entonces, mi pregunta es, las salas cuna hoy día, de la Junji, digamos, ¿están obligadas a mantener salas de lactancia? O en general no es una regulación que les sea propia, o si la mantiene ha sido simplemente por demanda de los usuarios, digamos, no es así. Porque si es así, tendrían que darse en la empresa, donde está la trabajadora, en caso de que sea varias veces al día, o en la sala cuna, porque el derecho a alimentarse es ir interrumpiendo la jornada o adelantando la salida o atrasando la llegada para ir a alimentar en acuerdo con el empleador, depende de las distancias y todo eso. Pero también puede darse el caso de que la persona vaya a alimentar al domicilio. Pero en el caso de que sea en la sala cuna, también puede que la extracción ocurra en la sala cuna. Por lo tanto, si es que existe, no es esa obligación. Eso como primera pregunta. Y lo otro, más dirigido quizás al tema de la vivienda y probablemente a las autoras de la moción. Después de escuchar al Ministerio de Vivienda, me asiste la siguiente duda. Puede haber lugares de alto tráfico de personas, o del número de tráfico de personas que se determine finalmente en esta ley que acceda a la obligación de tener sala de lactancia, pero que a la vez sean un lugar de trabajo. Estoy pensando, una empresa, durante las vacaciones fui a comprar varias veces materiales de construcción, ¿ya? Y era una empresa grande donde circulaba muchísima gente, ¿ya? Muchísima, o sea, fácilmente había 50, 100 personas dando vuelta entre clientes y trabajadores. Esa empresa es una empresa, tiene trabajadores dependientes. Asumiendo que esa empresa queda obligada a tener sala de lactancia, a juicio de las autoras o del Ministerio, ¿debería ser la misma sala de lactancia de los clientes del lugar que como lugar físico tiene mucho tráfico de personas? Tendría que ser diferente. Ahí tengo unas dudas que resolver, porque una cosa es la obligación laboral, está bien, pero si además se confluye con que es un lugar de alto tráfico de personas, que conforme salga la ley, debiera tener sala de lactancia, no sé si sería la misma o no. Esas son pequeñas dudas. Y lo último, finalmente, que en el Ministerio del Trabajo me pidieron que pudiera resolver algunas consultas y tratar de traer una propuesta como concreta en cuanto a las regulaciones laborales, porque esto hay que compatibilizarlo con el derecho a alimentación que tienen todas las trabajadoras. Así que ofrecemos para la sesión siguiente, o la subsiguiente, va a poner salud la siguiente, no sé, poder avanzar en un borrador para esto desde el punto de vista laboral. Quedan dos preguntas. La Eli va a hacer una pregunta, además que representante de las trabajadoras acá, así que
Y ella ha levantado el tema en esta corporación. Y yo luego quería y cerramos con las preguntas. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Discutir después la respuesta. La verdad es que yo quería hacer una consulta como madre trabajadora, las expertas de lactancia. La verdad es que existe muy poca información sobre este tema. Existe poca información de cuáles son las posibilidades o los lugares para poder amamantar, cuáles son los lugares para extraerse leche, cuáles son los beneficios de la extracción. Y para allá va mi pregunta, porque cuando uno se reintegra al trabajo, obviamente tiene mucha leche y uno busca extraer leche por incomodidad, más que pensando en los beneficios de la lactancia. Lo que uno busca es un lugar higiénico, privado, porque es incómodo, uno lo siente físicamente. Llega un momento, especialmente con el trabajo, con la jornada del trabajo, a pesar de que existe un horario especial establecido por ley hasta que el menor tiene 2 años en el fondo, y la leche empieza a disminuir. Entonces uno tiene la creencia que uno debería evitar la extracción, el lugar para extraerse leche, y guardarse la leche para cuando uno se encuentra con su hijo. Y es algo que entonces uno también siente como la culpa de que de pronto siente que la disminución va en aumento. Yo quería preguntarles un poco eso porque además recojo algunas dudas que surgen entre las mujeres y uno no tiene la respuesta. A veces le preguntan a uno porque o es dirigente o algo, y a mí me pasa también, en el fondo, que la sala de lactancia pareciera ser que sirve para esos momentos de incomodidad al principio, pero después uno prefiere aguantarse un poco para llegar corriendo a la casa y encontrarse con el hijo. Esa era la pregunta. Gracias. Y yo, bueno, creo que hay muchas preguntas que están hechas. Todas hemos tenido una experiencia al respecto. A mí me tocó con 5 meses mi hija entrar al Congreso. Y me duró 1 mes la lactancia, desde que entré acá, porque obviamente el estrés, ¿cierto? El espacio, tenía que subir a la oficina, bajar, me la traía alguien para poder darle pecho. No me podía sacar la leche porque la dinámica del trabajo. Y evidentemente no llegué a los 6 meses porque quería dar pecho hasta los 6 meses, nomás era porque simplemente me dejó de salir. Empezó a disminuir la producción. Entonces, efectivamente, para las mujeres que decidimos ser madres, las que hemos sido madres, las que seremos madres, es súper importante este tema. Yo, en primera instancia, también en la línea de la diputada Sabat, consultar por las restricciones, porque desde el Ministerio de Vivienda hablan de que se juntaron, conversaron con elementos técnicos y sugieren restricciones desde el punto de vista de los destinos a los que se les va a hacer exigible estos espacios, la escala, y además si es edificación nueva existente. Hay 3 elementos que proponen como restricción, pero no hay una adecuada justificación de eso, sobre todo desde el punto de vista que estamos hablando de un derecho que no es solamente para las madres, sino que también para los niños y niñas. ¿Cómo le explicas a una madre que tiene un bebé recién nacido que ella no va a poder tener un espacio habilitado para la extracción o para dar pecho solo porque trabaja en un lugar donde hay menos de 250 mujeres? O sea, es muy raro. Y claro, eso hay que especificarlo. Yo sé que están pidiendo la palabra hace rato para la respuesta, la van a tener. Entonces, este es un tema, ya hemos conversado los beneficios, pero las restricciones nos parecen injustificadas y sería bueno conocer un poco más sobre eso. El tema de la temperatura, Chile es un país que geográficamente sabemos sus características, tenemos climas, temperaturas extremas, es muy distinto las que trabajan en el norte respecto a las que trabajan al sur, las edificaciones, la materialidad, por lo tanto debiésemos, y para eso va a estar el Ministerio de Salud, pero las expertas que están acá presentes también pueden darnos luces de, podemos exigir por ley un rango de temperatura asegurar para aquellas que se sacan la leche y la quieren guardar para más tarde, ¿cuál sería ese rango de temperatura? Y sobre el tema de la información y la educación a las madres al respecto, que yo creo que igual debería ser general, porque todos deberíamos, hombres y mujeres, mamá o no mamá, saber cómo tener una cultura respecto a este tema. Pero particularmente a las madres, una guía de amamantamiento responsable, una guía de extracción responsable, sería recomendable, por ejemplo, tener en estos espacios como la exigencia de comodidad, higiene, etcétera, pero también tener ahí en ese espacio un manual, una guía, algo que te ilustre cómo es la mejor manera de extraer y dar pecho para evitar enfermedades, para evitar, en fin, una serie de riesgos que padecen
las mujeres madres en nuestro país. Esas son mis preguntas. Así que ahora vamos a darle la palabra a los representantes del Ejecutivo y luego a las invitadas. Yo me excuso, pero tengo que ir al Senado y vuelvo inmediatamente. Pero va también... Tengo una reunión, hace mucho tiempo por la precisión. Igual menos una parte, pues, escucho. Una parte, ya. ¿Sí? Ya, muchas gracias, Presidenta. Vamos a partir respondiendo en el mismo orden que se hicieron las preguntas. Entonces, primero a la diputada Maya Fernández. Pienso que a lo mejor no se entendió bien o no lo explicamos bien. Y créame, aunque no se valore, vine como mujer, no soy asesora, está el ministro, el subsecretario, y quien habla, y he amamantado 4 hijos y he tenido 2 veces mastitis en este camino de tener maternidad y sí, crianza y trabajo. Entonces, está toda la voluntad y me siento parte, no sé, protagonista quizá en el pasado, pero protagonista al fin. Nosotros, para poder hacer responsablemente la bajada reglamentaria de una ley que tiene un espíritu tan genuino y tan bondadoso, pudiéramos llamarla como esta, que nos compromete tanto a nosotros como mujeres, tenemos que velar porque sea efectiva. El papel aguanta mucho y podemos decir grandes cosas, pero aquí estamos hablando de edificaciones que tienen altos costos de construcción, un precio del suelo altísimo, especialmente en las áreas metropolitanas, tenemos una permisología compleja, entonces para poder exigir tenemos que saber exactamente qué exigir. Y en esto quiero decir que somos plenamente coincidentes con todo lo que ha establecido la Liga, porque las cosas que técnicamente se han planteado son justamente resguardar la privacidad, y resguardar la privacidad significa edificaciones que permitan que el acto de extraerse la leche o amamantar no sea visto por terceros. O sea, eso significa determinados materiales, la opacidad o transparencia, el lavamanos para poder tener higiene, obviamente un sistema eléctrico para ya sea para extractores o eventualmente los que quieran poner un refrigerador, y lo mismo el sillón y esas comodidades. ¿Por qué estamos hablando de no espacios públicos habilitados o edificaciones nuevas? Porque hay una parte muy importante de la edificación que ya es existente, que no podemos nosotros aumentar su volumen porque ya existe, sino más bien podemos adaptar lugares, y en esa adaptación corresponde decir que se va a resguardar el acto de amamantar y de extraerse leche, pero no en forma para una sala exclusiva. No podemos, la mayoría de los edificios no puede generar una sala que va a estar permanentemente cerrada si es que hay alguien que no va a venir, no sabemos la carga usuaria, pero como está redactada la ley, se podría interpretar así por una dirección de obra. Entonces, sí, nosotros tenemos que resguardar eso, que sea claro respecto del acto. Yo creo que vamos a estar de acuerdo con eso. Sí, Nicolás. Vamos diputada por diputada. Una cosa importante y que quiero aclarar es que nosotros nos referimos, el proyecto de ley son 2 artículos. Un artículo es el derecho, en este caso, de las trabajadoras a una sala de lactancia, y que eso compete a trabajo. Y respecto al artículo que era respecto de vivienda, era respecto de permiso de edificación. Entonces, no es que nosotros estemos en contra de que en el fondo sean 250 trabajadoras, sino que en aquellos edificios de uso público, en el fondo, esa precisión respecto a qué tipos de equipamiento yo voy a exigir. Una cosa distinta, en el fondo, la obligatoriedad que se tenga respecto a los lugares de trabajo, y una cosa distinta de los permisos de edificación de edificios de uso público, y que en el fondo por eso es importante definir qué tipo de equipamiento. Entonces eso es importante precisar. Nosotros nos referimos respecto al artículo 116 bis que proponen, que es respecto a los permisos de edificación. En esa redacción nosotros creemos pertinente que esos permisos que se piden para edificaciones nuevas tienen que ser bien acotados a qué tipo de equipamiento, porque si no, como está redactado, podría ser cualquier edificación de una junta de vecinos de 50 personas, le voy a exigir que tenga una sala de lactancia. Entonces, en esa bajada, creemos que es pertinente definir qué tipos de equipamiento y qué tipo de escala, sin perjuicio que igual en aquellos establecimientos eventualmente igual se debiese garantizar, en este caso, el derecho, en este caso, a las mujeres para la lactancia, sin perjuicio de la obligación que se haga, en este caso, por el ámbito laboral. Muchas gracias, Presidenta. Diputada Loreto Carvajal,
pregunta respecto a eso? No, nos falta todavía la tuya, varias. No, es que Entonces, sobre la respuesta que están dando. Es porque ustedes, en el fondo, dicen hay una restricción que tiene que ver con los nuevos. Para los nuevos solo se exigiría en aquellos equipamientos del comercio, educación, hospitales, servicios. Ahí también aplicaría para aquellos, o sea, por una escala como de tamaño, o cualquiera sea el tamaño, y cualquiera sean los trabajadores y trabajadoras de esas dependencias. no, nosotros pensamos que una sala exclusiva, con las características que estamos hablando, de una escala para arriba, que es la escala menor para arriba, o sea, de 250 habitantes de carga ocupacional. Para el equipamiento nuevo. Sí. Lo que pasa es que... es una propuesta, nosotros vinimos a conversar. Sí. Lo que pasa es que en el fondo a lo mejor yo puedo tener un equipamiento que va a ser inferior a 250, pero si tengo X cantidad de trabajadoras, igual la ley le va a exigir en el fondo una sala de lactancia. Claro. Pero respecto al articulado nuestro, que la propuesta es respecto a edificaciones nuevas, sin perjuicio en el fondo de la obligatoriedad que exista por el Código del Trabajo, la modificación que proponen. Entonces, si es sobre 250 y no tengo más de X cantidad de trabajadoras, efectivamente voy a tener que pedir una sala de lactancia para el uso público. Si tengo un edificio inferior a 250 y no tengo más de X cantidad de trabajadores que me va a exigir el Código del Trabajo, no vemos que sea necesario pedirlo. Porque puede ser... Ya está pedido, ya está incluido. Claro. Esa es la precisión. Más que nada porque... Claro, si en el fondo la normativa es, si el Código del Trabajo aplica, en el fondo igual yo lo voy a exigir en la sala de lactancia, independiente del número de gente que use el inmueble. Claro. Eso. Bueno, con respecto a la pregunta de la diputada Loreto Carvajal, hasta aquí lo hemos planteado como, obviamente compartimos el periodo de gradualidad que sugiere, y hasta aquí hemos considerado en las conversaciones internas al interior de nuestro ministerio un plazo de 3 años para aquellas edificaciones existentes que tendría que adaptarse. Evidentemente la edificación nueva parte desde cero y tiene que incluirla del principio. No sé, después ustedes nos dirán si les parece el plazo prudente. Con respecto a la diputada, ¿quería comentar de la gradualidad? Sí. Es importante también señalar que muchas instituciones públicas, en el año 2017 el Ministerio de Salud lanzó una guía de implementación de salas de lactancia con determinados estándares. Me consta, por ejemplo, que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda efectivamente hay salas de lactancia que se implementaron durante ese año y así también en otros ministerios. Lamentablemente existen otras instituciones que no existen estos equipamientos y sería, bueno, ver de qué forma también se pueden implementar o adecuar determinados espacios para que sean adecuados para la extracción de la leche o el amamantamiento. Sería importante. Diputada Carvajal, para precisar. Gracias, Presidenta. Sería importante solicitar por su intermedio el diagnóstico de aquello, o sea, tener con absoluta precisión cuáles entidades o instituciones están justamente con esta habilitación sin perjuicio que no haya una normativa estricta y cuáles no. Y ojalá respecto a las regiones también. Acá todas representamos regiones donde la demanda obviamente debe ser cubierta de igual forma. Entonces quisiéramos también ver en qué estamos. Gracias, diputada. Nosotros lo oficiamos, ¿les parece igual? Sí. Nosotros como Ministerio de Vivienda no tenemos ninguna capacidad de poder hacer un catastro nacional de cuáles están habilitados o cuáles no. Tendría que ser a través de otra institución. Son palabras mayores en términos de registro. Y una información sumamente relevante, no nos cabe duda. ¿Se me permite, Presidenta? Sí, diputada. Solo que uno actúa sobre una base, pues, o sea, cuál es la necesidad y cuál es el universo a cubrir. Entonces, si aquí estamos proponiendo propuestas desde el Ministerio de la Vivienda o Ministerio respectivo, debería haber también un diagnóstico a lo mejor prehecho, si es que hay. Si no hay, estaría bueno que... No, doña Pazarro tiene la palabra. Ay, perdón. Claro, nosotros estamos por diseñar la norma urbanística y luego el seguimiento correspondiente, pero el catastro es muy difícil de generar. Es como también saber qué mujeres van a ser las que van a ser mamás, o sea, es como para generar la necesidad que estás planteando. No, de verdad yo no sé cómo nosotros podíamos hacer un registro de esas características, quizá a través de mujer o quizá a través de salud, pero es un registro de varios años.
No podríamos esperar un diagnóstico así para poder hacer una baja reglamentaria. ¿Sigo entonces? Sí. Bueno, sí. Después vemos a quién oficial. Sí, veamos, cuenten con toda nuestra voluntad al respecto, pero tenemos que ser francos en... Directamente a los ministros, porque en el fondo ustedes tienen representación de los ministerios, entonces alguien ahí debería hacerse cargo. No, o sea, si queremos saber qué ministerio tienen sala de lactancia, tenemos que fijar a cada uno de los ministerios, y particularmente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Ahora, de todas las edificaciones, eso es otra... Los públicos sí. Incluye las privadas que tengan acceso público, incluye municipios, incluye gobiernos regionales. O sea, se puede mandar una nota a Bien. todas las entidades, Incluye carabineros, incluye... Continuemos con la Camila, respuesta. que tengo una... Un segundo. Sí, de mi pregunta, no me contestó. Sí, en respuesta a la consulta de la diputada Marcela Sabat, creo que quedó claro que el derecho no está en juego, pero en eso, Nicolás, tú, por favor, refuerza el punto. Sí, insistimos acá, en el fondo, la propuesta de la moción parlamentaria son dos articulados de modificación, una modificación del Código del Trabajo y una modificación de los permisos de edificación de obras nuevas. Respecto a obras nuevas, nosotros insistimos en la precisión de que tiene que ser en base al tipo de equipamiento, si no le podríamos exigir sala de lactancia, incluso una discoteca. Entonces, es por eso que es bueno precisar qué tipo de equipamiento, sin perjuicio de la obligatoriedad que en el fondo que se establezca por la modificación del Código del Trabajo. La diputada Fernández iba a hacer una precisión de su pregunta. Es que fuimos avanzando y a mí me quedó una pregunta, por eso vuelvo, porque la diputada no me veía. Mi pregunta era también de dónde sale el número 250. Es decir, me gustaría saber por qué 200, cuál es el criterio, cómo se llegamos a ese número. No, La ordenanza general. La carga de ocupación de los edificios, hay 4 categorías, que es equipamiento básico, menor, medio y alto. El equipamiento básico, la carga de ocupación va de 0 a 250. Y de ahí hacia arriba de 250.000, de 1.000 a 3.000, de 3.000 a 6.000. Entonces, el equipamiento básico puede ser desde que una persona hasta 250 personas, por lo tanto, como es tan bajo, exigirle a esa edificación que contemple un diseño que incluya una sala de lactancia podría ser un poco complejo respecto al diseño. Si entendemos que en aquellas edificaciones que tienen una carga de ocupación sobre 250 personas y que son con destino de uso público, efectivamente debe ser obligatorio al menos incluir una sala de lactancia. ¿Aló? ¿Ahí? Que se entienda, estamos apoyando en una ordenanza existente que lleva años. O sea, la definición de cómo es la escala del equipamiento está en la ordenanza general, es parte de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es del año 78. Entonces, para nosotros no podríamos generar un número distinto a algo que ya es existente y que se usa. Y quisiera explicar que para poder, o sea, la verdadera complejidad que nosotros tenemos es que sea exigible lo que estamos diciendo aquí, y quien lo exige es un director de obra, y tenemos hoy día 245 direcciones de obra a lo largo de todo el país, con un proceso de permisología que es complejo. Ya vivimos la ley de accesibilidad universal, que ha sido, le hemos podido exigir la accesibilidad a todos los edificios, incluidos patrimoniales y todo en un periodo de gradualidad, pero también hemos tenido algunas experiencias que no son tan positivas y que creo que aquí deberíamos tenerlo en cuenta como ejemplo. Tenemos edificaciones donde hay algunas rampas o sistemas eléctricos realmente de alto costo, con un uso bastante esporádico o a veces nulo, con sistemas que no funcionan cuando se les exige. Entonces, yo creo que en esta ocasión no es solo constituir la exigencia, sino que avanzar a cómo vamos a poder ser capaces de fiscalizarla de la mejor forma posible. Entonces, por eso hemos tratado de distinguir entre aquello que es existente y aquello que es nuevo. Y en algún momento, y aquí, bueno, se fue la diputada Camila Vallejos, pero parte de la respuesta a su pregunta, ella dijo, aquí hay algunas restricciones injustificadas, pero lo que estamos tratando de hacer es justamente de poder no caer en una trampa donde lo que estamos pidiendo no podamos cumplirlo.
Y en eso la escala, el destino son y el uso de suelo, sí, o sea, el destino, la escala son sumamente relevantes para que esto pueda llegar a buen puerto. O sea, aquí se usó el ejemplo de una discoteca, alguien dijo, sí, pero exíjanselo igual a una discoteca. Son cosas muy complejas, hay muchas pymes, hay muchas juntas de vecinos, hay edificaciones municipales generales, que solamente nosotros podríamos exigir el derecho o el acto de facilitar dar con un mínimo de higiene la lactancia y la extracción de leche, pero no generar una edificación nueva, porque los costos no nos van a permitir y va a ser prácticamente imposible para la mayoría de las edificaciones. Distinto es, como se planteó aquí, equipamiento mayor, universidades, centros comerciales, todo aquello que tienen una confluencia masiva. Ahí se entiende y obviamente quizá podemos tener algún tipo de exigencia incluso mayor, pero no podemos hacer una generalidad a todas las edificaciones. Eso es como la línea argumental sobre la que estamos trabajando. ¿Concluyeron Muchas entonces gracias. las respuestas de ustedes? No sé si alguien Sí. quiere intervenir. No. Ya. Bueno, antes de darle la palabra a las expertas, yo solo señalar a la señora Paz Serra que la verdad que la labor que tenemos como legisladoras nosotras es justamente promover cambios, no hacer más de lo mismo ni generar a veces, como se dice en el campo, poner la carreta ante los bueyes. Y aquí estamos para impulsar en conjunto con todas las entidades que correspondan los cambios que para nosotros no son antojadizos, son necesarios y son de una importancia tal que merece invertir, merece modificar normas, merece tener la voluntad, más allá de lo que aparentemente puede ser muy dificultoso. Creo que la idea es poder ponernos a disposición de generar esos cambios. Entonces, para nosotros como comisión, créanme, y como mujer, a propósito de la conmemoración de esta semana, creo que nada ha sido fácil, pero aquí hay que dar la lucha y nosotros estamos para eso. Y sé que hay poderes diferentes, como el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, cada cual debemos hacernos cargo de lo que son nuestras competencias. Y no a propósito, a lo mejor, de las dificultades, cerrarnos o, de cierta manera, adjudicarnos la voluntad para decir qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que resulta más dificultoso, qué es lo que no resulta. Yo creo que aquí estamos justamente por generar esos cambios y es una no solo intención, sino que una competencia y, por supuesto, tenemos todas las facultades para poder exigirlas, a la medida que las normamos en razón de hacer sentido de lo que las necesidades sociales nos convocan. Quisiera darle la palabra a la diputada Maya Fernández. Puede ser más engorroso, pero también siempre es bueno escuchar distintas opiniones. Yo creo que eso es parte de la democracia. Colegio de Arquitectos. También. Sería bueno escucharlo respecto a este tema. Por supuesto. Muchas gracias. Pediría que se le invitara. Súper. Bueno, le damos entonces desde ya la palabra a la invitada, la señora Graciana. No, Graciana. Pero le podemos dar la palabra primero a Graciana, que está muy ansiosa por intervenir, así que tiene la palabra directora ejecutiva de la Liga Chilena de la Lactancia Materna. Gracias. Lo que pasa que, digamos, creo que tenemos que empezar a diferenciar para poder encontrar el camino, ¿ya? Entonces, yo que estoy viendo, estamos hablando de sala de lactancia. Acerca el micrófono, quería. Sala de lactancia es el lugar donde mamá y bebé amamantan. Ya. Lo otro es un lactario. Ya. ¿Ya? El lactario es donde yo voy y me extraigo la leche. No estoy con mi bebé, por eso me extraigo la leche. Estamos hablando de mujer trabajadora, no estamos hablando de público. Entonces yo tengo que tener un espacio donde la mujer que trabaja de entre 4 y 8 horas diarias tenga un momento, porque no alcanza, digamos, a amamantar al bebé entre medio, ¿verdad? Entonces yo creo que focalicémonos en eso, en la mujer trabajadora que necesita un espacio en su trabajo para poder sacarse leche, no amamantar. Porque Perfecto. para eso están las salas cunas. La sala cuna llega la mamá, está ahí su bebé, la sala cuna lo toma y lo amamanta. O sea, tenemos otro trabajo, ¿ya? Estamos nosotros focalizando ahora entonces al lactario, que es el lugar donde la mamá que trabaja está separada de su agua y tiene que sacarse la leche. ¿Ya? Por eso digo, digamos, es bueno que empecemos a focalizar por qué camino tenemos que caminar.
y eso no implica digamos, los lugares públicos. Los lugares públicos caminan en otro sentido. ¿Qué necesitamos en lugar público? Se supone que en un lugar público llega una mamá que sale con su hijo y de repente necesita mudarlo o otras cosas. Pero es muy raro que en un lugar público llegue una mamá que no tiene su bebé ahí a sacarse leche. O sea, estamos como perdiéndonos un poco del foco. Esa es mi opinión. ¿Ya? Entonces tratemos de focalizar en lo que sí es muy importante, que lo más pronto posible el mayor número de mamás tengan acceso a un lugar para poder aliviar, digamos, su carga de leche y no perder la lactancia, ¿verdad? Pongámonos metas, o sea, por capítulo. Eso no quita que en unos años más tengamos montones de espacios públicos donde las mamás puedan hacer muchas cosas. Muy bien, muchas gracias. Esa es mi duda. Yo ambiciosa en el sentido que creo que las opciones para continuar con la lactancia, una corresponde a la mujer trabajadora, y si nos tenemos que ir ahí, efectivamente corresponde a un lugar donde haya manejo y extracción de leche, pero también hoy día existen lugares públicos en que las madres que aún estando con sus hijos no quieren amamantar libremente en un espacio visible para el resto, y como tal necesitamos un espacio básico que tenga, tal como hablé en la presentación, un cierto grado de privacidad, sin que necesariamente tenga una gran tecnología, sino que un espacio de privacidad. Eso con respecto un poco a lo que a la diferencia de opinión con ella. Tienen algunos nombres técnicos distintos y es cierto que aquí se han mezclado lo que significa el lactario con las salas de lactancia. Y que tienen una función un poquitito distinta, pero considerando que son espacios públicos, los consideramos salas de lactancia más que lactarios. Lactarios hablamos cuando habitualmente existen lugares como los hospitales en que las mujeres tienen que bajo una condición de protección biológica y que no haya contaminación, necesitan extraerse leche. Eso ocurre habitualmente, por ejemplo, en las unidades de neonatología. Pero en términos generales de uso público, me parece, y eso es lo que se estila en algunos países del mundo, en que tienen mejores índices de lactancia o que quieren promover la lactancia, que existan espacios públicos en que favorezcan a aquella madre que no quiere dar en la calle, en la micro, en la plaza o en el baño de un mall, porque no existe un lugar adaptado para poder amamantar privadamente, ¿sí? Sí, quiero hablar de lo mismo, digamos, que tengo todas las preguntas, entonces me voy a demorar. No, yo les pediría que ojalá precisemos, porque tenemos solo... Eso es lo que quiero hacer. No sé si prefiere detenerse, le damos la palabra a la diputada y puede complementar Dale. su pregunta de inmediato. Excelente. Sí, yo concuerdo con la expositora. Nosotros avanzamos en un proyecto de corresponsabilidad. Si bien avanzamos un poquito en esa dirección, todavía creo que falta mucho por avanzar y yo esperaría que pudiésemos en un futuro próximo tener una legislación parecida a la que hemos visto en otros países como Finlandia, en la que el hombre puede acceder también al postnatal y en ese caso, por ejemplo, y bueno, hoy día también está la posibilidad de tener que el hombre se tome los últimos 3 meses y en ese caso puede ocurrir muchas veces que el hombre le lleve al niño o a la niña al trabajo, entonces esa mujer tiene que tener un lugar en su trabajo, no solamente donde sacarse, sino donde amamantar a ese niño. Entonces yo concuerdo con que es importante no solamente que la mujer trabajadora pueda sacarse la leche, sino que la mujer trabajadora que esté amamantando y tenga la posibilidad, el privilegio de poder dar de amamantar a su niño o a su niña en su lugar de trabajo también tenga un espacio cómodo para que ello y no solamente se limite al sacado de la leche. Muchas gracias. Gracias, diputada Orsini. Le doy la palabra entonces a... Voy a ir con respecto a lo de la temperatura que me preguntó alguna de las diputadas y les voy a dar referencia con respecto al último protocolo que existe de la ABM, que es la Academia Americana de Lactancia Materna, donde dice que la temperatura ideal en que se debe mantener la leche a temperatura ambiente es entre los 16 y 29 grados. Eso le da un promedio más o menos de 4 horas óptimos para su uso en el caso de la extracción de leche y puede ser entre 6 y 8 horas si se ha sacado bajo condiciones
de limpieza extrema. No le puedo exigir lo mismo a alguien que se está sacando en un lactario para un prematuro bajo condiciones bastante más asépticas que alguien que está en un espacio público o probablemente en una sala de lactancia en un mall, que a lo mejor las condiciones que tiene son distintas. Entonces, en promedio, temperatura ambiente, 4 horas. Si yo refrigero esa leche a menos 4 grados Celsius, que es lo que me da un refrigerador básico, aumento el tiempo de duración de esa leche a 4 días. Y entre 5 y 8 si es bajo condiciones más extremas. Y si yo quiero extraerme leche para congelar esa leche y ponerla en un refrigerador de menos 20 grados, aumento el tiempo de uso de esa leche a 6 meses en promedio y a 12 meses en condiciones más cuidadosas de limpieza. Entonces, el rango es muy importante, por eso es que justifica, por lo menos en los lugares de trabajo, para aquellas mujeres que tratamos de compatibilizar trabajo y familia, que nos tenemos que extraer leche, que sí existe un refrigerador para esa mantención óptima. ¿Ya? Diputada, por favor, el micrófono. Una pregunta para la experta, si es que hay una recomendación tipo de cuántas veces una mujer en un periodo laboral, digamos una jornada laboral, tiene que extraerse leche para que efectivamente no esté en peligro de que se termine o que corra el riesgo de alguna enfermedad por no extraerse la leche. Muy bien. Es muy buena pregunta y tiene que ver un poco con lo que tú me preguntaste anteriormente. La frecuencia del amamantamiento va cambiando un poco en relación a la edad del niño. El mayor tiempo de exposición y que probablemente el más importante en términos de sensibilización al cuerpo es el que ocurre inmediatamente en las primeras semanas posparto, donde la frecuencia de amamantamiento de los niños es entre 10 y 12 veces al día. Y eso establece una memoria cerebral de que ese cuerpo necesita producir leche por mayor tiempo. Se sensibilizan unos receptores que existen a nivel de la mama y eso hace que yo después, independiente de lo que le pida, probablemente mi pecho sea capaz de producir la leche que necesito. Y luego el cuerpo va actuando inteligentemente. ¿Qué es lo que significa eso? Que si mi hijo va pidiendo menos veces al día, que es lo que habitualmente ocurre en una libre demanda, al principio piden y demandan con mucha frecuencia, lo que hace tener un reservorio de leche muy importante que te protege hacia el futuro, pero a la medida que los niños van creciendo van disminuyendo su frecuencia. Probablemente cuando tú vuelvas a trabajar a los 5 meses y medio o a los 6, tu hijo va a empezar a comer, por lo tanto van a haber 2 mamás en el día que ya no va a necesitar o que va a más bien cambiar por leche o complementos de alimentación, ¿cierto? Y entonces nosotros, más que por la incomodidad, aquella mujer que tiene como objetivo prolongar la lactancia materna durante el año, a más de lo, digamos, en el objetivo de los 2 años, debiese extraerse a lo menos cada 3 o 4 horas esa leche para pedir que tu cuerpo siga produciendo leche. Si yo junto leche, que es justo el mecanismo contrario en la producción, mi cuerpo lo único que recibe como información es que yo no necesito esa leche. Entonces lo que hacen esos mismos receptores que se sensibilizaron, dice, hay tanta tensión ahí, no, pues a esta mujer le está sobrando la leche. Cuando yo necesito aumentar la producción de leche, ya sea porque quiero hacer un banco de leche, porque quiero darle leche a otro, porque quiero donar, etcétera, lo que necesito hacer con mi cuerpo es extraerme muchas veces al día. Cuando volvemos a trabajar es un buen desafío porque tenemos que equilibrar cuánto podemos en el trabajo, cada cuánto nos vamos a ir a sacar y cuánto demanda mi hijo. Hay mujeres que para producir una X cantidad de leche necesitan vaciarse muchas veces para lograr los volúmenes. Siempre dicen, hay mujeres que son súper buenas productoras de leche y otras que son más o menos productoras de leche. La leche siempre es buena, lo que cambia es cuánto yo soy capaz de reservar o como la capacidad que tiene la mama de guarda. Lo que sí sabemos que entre más yo la vacío, vuelvo a producir el 100% de esa capacidad. Por lo tanto, si yo necesito producir 400 cc al día y el reservorio de mis pechos son 50, yo voy a necesitar 8 veces sacarme. Si mis reservorios son 100, probablemente con 4 veces al día que me saque va a ser suficiente. Pero el cuerpo funciona, o la producción de leche funciona en relación a la demanda y al vaciamiento, no al juntar leche. ¿Ya? Me permite una pregunta técnica, a lo mejor Sí. lo dijo yo, me lo perdí, pero llegué tarde. ¿Qué relación tiene entre el tamaño de la mama y la producción? Ninguno. Ya. No quiere decir que porque tengo un mejor envase produzco más leche, eso hay que desmitificarlo. El envase no hay que mirar la apariencia externa, solo ver la funcionalidad.
Entonces, ese no es una excusa, aunque suelen existir bastantes mitos al respecto y también con respecto a la calidad. La mayoría de los niños que no suben de peso más tiene que ver con el volumen de producción que con que mi leche sea mala. Si uno compara, las leches generalmente son muy parecidas en cuanto a calorías y aportes biológicos, así que no hay grandes diferencias, ¿ya? Eso. Así es que si uno piensa en el uso de la sala de lactancia, tú deberías más o menos pensar en cuál es tu objetivo. ¿Por qué se les acaba la leche cuando vuelven a la cámara? Primero porque hay un componente de estrés de por medio que hace que uno disminuya la producción de leche, porque probablemente las condiciones para extracción no son las óptimas. Alguien habló de que si era lo mismo sacarse en una sala fría o en una sala inhóspita. Obvio que no es lo mismo, porque la hormona que tiene que ver con la eyección de leche se llama oxitocina y es una hormona de puro placer. Por lo tanto, que cuando yo lo paso mal, no me sale nada de leche. Por eso que a uno se le acaba cuando está en una condición de estrés, cuando el sistema no la apoya, cuando tengo un jefe que en su práctica laboral tiene una sala de lactancia pero no tiene voluntad que yo me vaya a sacar leche, me pone dificultades, ¿no es cierto? Y me pone el horario rígido de la reunión y no importa que tú te tengas que sacar leche a las 11 porque yo en realidad quiero empezar la reunión a las 10:30 y tú vas a estar a las 11 de la reunión. Entonces no solamente necesitamos espacio físico, sino voluntad también de la contraparte. Le vamos a dar la palabra a la diputada Sabat, que hace una pregunta también para... Gracias, presidenta. Es que yo quiero aprovechar la oportunidad de que está aquí la especialista y también las distintas personas representativas de los ministerios, porque es bueno que tengamos sobre la mesa el hecho de que existen jefes que son poco criteriosos. Entonces, para que a la hora de insertar, digamos, nuevos artículos a este proyecto que tengan que ver con garantizarle el derecho a la mujer, lo podamos hacer de tal manera de que el jefe no pueda negarse a otorgar este derecho. Porque me han escrito muchas mujeres que dicen, mi jefe es un descriteriado y me manda a la bodega donde efectivamente no hay lugares, no está limpio, está frío, no es un lugar digno para poder extraerme leche. Pero además lo hacen a escondidas, con miedo de que las pillen. O sea, ojalá en este grupo que yo espero podamos armar para ingresar todas las modificaciones que se le tengan que hacer a este proyecto, podamos tener en cuenta ese descriterio que existe hoy día lamentablemente para muchos jefes. Y que este derecho se le garantice a la mujer de tal manera de que exista una entidad donde se pueda hacer el reclamo pertinente y de alguna otra forma también puedan estar las garantías de que lo laboral se le pueda otorgar este derecho, para que lo podamos ver más para adelante. Estábamos conversando aquí con el asesor y lo que yo creo que sería bueno es que ojalá podamos armar una mesa donde estén todos los parlamentarios representados y también los ministerios, porque aquí vamos a tener que hablar con el encargado de Chile Crece Contigo en salud, por ejemplo, que tienen todos estos criterios de tanto de implementación de una sala de lactancia, pero también de cómo hoy día el Estado está enfrentando la lactancia materna. Lo estamos conversando aquí con las especialistas, entonces yo creo que ellos también nos podrían ayudar mucho como para que sean los invitados de la próxima sesión, de Chile Crece Contigo, pero también desde el especialista de protocolos o de implementación de salas de lactancia en Chile, o del MinSal, claro, del Ministerio de Salud, para que nos ayude en este grupo que vamos a tener que hacer seguramente para perfeccionar el proyecto de ley y que podamos garantizar que el derecho se le entregue a todas las mujeres sin distinción del trabajo que estén ejerciendo o del rol que estén cumpliendo. Gracias, presidenta. Gracias. Le vamos a hacer solo un par de minutitos porque tenemos que avanzar sobre los acuerdos también, a ver si... Quizás es más fácil si hay algo que quedó pendiente que alguien quisiera preguntar, quizás solo recalcar con respecto a la exclusividad de las salas de lactancia, que no tenga cruce con otras actividades, porque yo puedo dejar una sala que sea multiuso y ojo que la sala multiuso puedo desde recibir cartas hasta amamantar o guardar leche. Tiene que ser exclusiva para el manejo de lactancia, ya sea porque me voy a extraer, porque voy a estar con mi hijo, es un alimento, por lo tanto existe la contaminación también cruzada. Es cierto que la leche tiene un factor protector intrínseco porque tiene células vivas que están ahí, pero que tuviera que quedar determinado que es un lugar exclusivo para la alimentación del niño y un espacio que a lo menos debiese estar en todos aquellos lugares públicos donde existe acceso a niños en el periodo recomendado para amamantamiento. En una discoteca probablemente un niño de
3 años o 2 años no va a estar, pero sí en un lugar histórico, ¿no es cierto?, en un edificio público, en un museo, etcétera, o en un estadio, ¿sí? Así que hacer esa diferencia. Yo me queda una pregunta técnica que no sé, me da la impresión que pudieran ser ustedes a lo mejor los que nos pudieran dar nota, es respecto a si pensamos de pronto en la implementación más sólida de una sala de lactancia. Es complejo, es caro, a lo mejor es lento. Pero por otro lado, hoy día hay muchas estructuras que son movibles. Entonces uno piensa en un iglú, por ejemplo, en donde uno, en una empresa X, mientras esto se adecuarlo de esa manera. O sea, uno ve que hoy día esas estructuras son muchas veces muy bien acondicionadas, incluso temperadas o enfriadas para el caso de la estación, etcétera. Entonces, mi pregunta es a los técnicos si esto pudiera al final del día ser una posibilidad respecto a las condiciones que se requieren como base, digamos. Creo que lo hablamos al principio y yo les contesté justamente esa pregunta, que no necesita ser una estructura que esté originalmente en un edificio antiguo, sino que de hecho existen módulos que se pueden acondicionar. El costo de la implementación es muy bajo, yo necesito muy pocas cosas, que ya lo mencionamos, como un lavamanos, una estructura, pero perfectamente posible como un módulo único. Es un buen desafío arquitectónico hacer un módulo simple, que sea acorde y respetuoso del lugar, y un iglú, ¿sí? Y eso. Gracias. Bueno, lo compartimos plenamente, estos módulos son fáciles, la exigencia tampoco es tanta, son un lavamanos, ya lo hemos nombrado varias veces. Y hay bastante de lo que se ha expresado en la mesa que tiene que ver con el comportamiento más que con el aspecto físico, digamos, ¿cierto? Con la condición física. Y varias de esas cosas nos tenemos que apoyar en la ley de lactancia existente, y digamos el Código del Trabajo está incluida, donde ya se exige en una determinada escala la sala de lactancia, y es la propia sala de lactancia la que tendría que adaptarse, incluyendo un lactario, tal como dijo la señora Graciana. O sea, hay que apoyarse en lo que ya tenemos para poder mejorar esta graduación. Y ambas pueden ser totalmente complementarias, digamos, sí, o sea, dependiendo de las condiciones. Sí. Yo solo decirle a las colegas que tenemos una complicación, puesto que nos quedamos sin quórum, pero de todas maneras quisiéramos, si es posible, solicitar algunas cosas, las ratificamos más en la próxima sesión, o no sé cómo lo podemos hacer, secretario. Claro, algunos acuerdos, como por ejemplo la fecha de votación y la apertura del tiempo de indicaciones. Ahí viene la diputada Camila Vallejo. Que eso hay que precisarlo, porque se han hecho hoy día solicitudes de convocatoria, convocar al Ministerio de Salud, tal vez al Ministerio de la Mujer, y a propósito de eso también le cedo entonces el lugar a la presidenta, porque ahora sí podemos tomar acuerdo. Terminaron las exposiciones, se dieron respuesta y ahora estamos al tiempo de ver la posibilidad de cuándo vamos a votar. Se solicitó la invitación a la gente del Ministerio de Salud y también al Ministerio de la Mujer, al Colegio de Arquitectos, decía la diputada María Fernández, y yo agregaría también, si es posible, la invitación a alguien de la micro mediana empresa, que también a lo mejor qué voluntad puede haber allí también para de antemano poder tener a alguien en ese sentido. Y solo, perdone, para que no se me olvide, solicitar, si es posible, un estudio de la biblioteca a fin de que nos dé una visión general de cómo operan las distintas legislaciones con los distintos ministerios, para tener un sustento normativo que acompañe o no acompañe, ver de qué manera, si es que pensamos una mesa, ¿cierto?, donde estén integrados todos, tener una línea de base, si les parece. Presidenta. Sí. Solo plenamente de acuerdo con la propuesta de la diputada Sabat, en orden a participar en esta pequeña mesa de trabajo para poder arribar a unas soluciones, porque pareciera ser que las regulaciones que van por el lado de vivienda o construcción de edificios públicos, etcétera, son un poco distintas a las que van en el lado laboral, tendrían que ser los capítulos. Así que nos encantaría poder participar en eso. Ya, yo tengo una pregunta de carácter político. ¿Esa mesa de trabajo va a llevar a un patrocinio, una indicación del Ejecutivo? ¿Sí? Es que... Ya, sí, porque... Voy a prorrogar 5 minutos. No sé, usted me cuestiona la admisibilidad de todo lo que se presenta acá, pues entonces yo me pongo el parche antes de la herida. Todo.
Lo que sí, mi inquietud es que nosotros votamos en general y lo que deberíamos hacer ahora es empezar a votar el partido, no más audiencia, lo que estamos haciendo una excepción porque no corresponde, que a una sesión de audiencias. Cumplamos en esa sesión con las audiencias solicitadas, ¿ya? Porque si no cumplimos vamos a tener que hacer otra sesión para más audiencias. Entonces, lo que creo yo es que eso, mire, audiencia el miércoles 18, cerramos y nos comprometemos a ser súper estrictos en el tiempo, las preguntas, etcétera. El plazo de indicaciones que vencería el viernes, para que el lunes esté ya sistematizándose por parte de la Secretaría. Yo me imagino que sí. Tendría, claro, y el 25 entonces estaríamos votando en particular. Yo creo es que no sé, depende de ustedes. Para que esté el lunes. ¿Que la presenten hasta el domingo en la noche? ¿O hasta el lunes en la mañana? Hasta el lunes en la mañana. Hasta Ya, plazo de indicación hasta el lunes 23 en la mañana para que la Secretaría pueda ordenarla. Hasta el mediodía. Ya, ok. Vamos a dar, que no sé... Exacto, Presidenta, le iba a señalar que podríamos coordinarnos quizás yo con los representantes del Ejecutivo y mandar una, digamos, invitación a las parlamentarias para que hagan llegar a sus asesores y los coordinamos para una fecha que nos programe y vayan los asesores de los parlamentarios que estimen pertinente. Ok. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizado. Y nuevamente muchas gracias a nuestras invitadas por su participación, su aporte, su experiencia y todo. Bien, muchas gracias.